Bueno, entonces ahora sí. Con la definición, entonces la enfermedad pélvica inflamatoria es un síndrome clínico que está caracterizado por lo que consta de inflamación del cuello uterino, del endometrio, de las trompas de falopio y de todas las estructuras pélvicas que sean contiguas a este. Y se puede ver expresado en distintas patologías que van desde la cervicitis, endomiometritis, salpingitis, peritonitis pélvica y menos frecuente, pero también muy importante, los abscesos tubováricos. La epidemiología en Estados Unidos representa que 1 millón de mujeres al año sufren al menos un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria cada año, que hay un riesgo aumentado 3 veces mayor en las adolescentes que ya tienen relaciones sexuales, que aproximadamente se habla de que a nivel mundial 2.5 millones de mujeres viven o han tenido diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria y que para el 2013 al menos 4.4% de las mujeres que eran sexualmente activas habían tenido un antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. De la fisiopatología es muy importante que empieza entonces con una flora vaginal normal que está alterada por alguna circunstancia, por alguna infección, generalmente desencadenada o asociado por una vaginosis bacteriana. Estas vaginosis bacteriana predisponen a una elevación del pH intravaginal y de esta forma degradando la barrera de moco cervical que está ahí, que permite que las infecciones haya una migración ascendente de las bacterias y que esto nos lleve finalmente a la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria. Y es muy importante porque, como mencionamos, esta infección ascendente va a poder comprometer distintas partes del tracto genital superior femenino, en el endometrio como endometritis, en las trompas como salpingitis, pero además en las trompas puede haber una reacción inflamatoria y una vasodilatación que lo que va a mediar es que se haya un trasudado, haya una destrucción del endosalpinx y que se pueda producir por un lado un exudado purulento hacia la cavidad abdominal que nos va a llevar a una peritonitis pélvica y por el otro lado, esta destrucción del tejido va a permitir un crecimiento de flora, especialmente anaerobia, y va a llevar a que se formen abscesos. Los factores de riesgo son múltiples. Se habla de las adolescentes con vida sexual activa, las pacientes con múltiples contactos sexuales, pacientes con vaginosis bacterianas recurrentes, usuarias de dispositivo intrauterino. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Se habla de que hay un riesgo aumentado en los primeros 4 meses, pero que realmente el riesgo mayor va a las 3 semanas después de la inserción confiriendo un riesgo aún mayor para la infección por actinomices. Las mujeres que se hacen irrigaciones vaginales, la menstruación, el tabaquismo y la drogadicción son todos factores de riesgo. Este fue un estudio que se publicó en Estados Unidos que buscaba cómo caracterizar en 10 años la población con enfermedad pélvica inflamatoria, en los que ellos encontraron como factores de riesgo en su población fue la población negra, tenían una mayor prevalencia, la edad de inicio de las relaciones sexuales cuando este era menor de los 16 años, cuando habían tenido una enfermedad de transmisión sexual previa y cuando habían tenido 10 o más compañeros sexuales durante toda su vida. De la etiología, y como la primera premisa aquí es que es polimicrobiana, vamos a hablar un poco de los principales agentes. Por un lado, la Neisseria gonorrea, el gonococo, es una bacteria gram negativa intracelular, es un diplococo, y la clamidia, que es una gram negativa también intracelular, un coco bacilo. Las dos son transmitidas de forma sexual. Su diagnóstico se asocia o se puede realizar por técnicas moleculares como la PCR o también cultivos, pero es muy importante porque son las principales causas de ETS y en el contexto de la enfermedad pélvica inflamatoria se ha llegado a asociar de un 20 a un 30%. Y es muy importante porque las mujeres que tienen una vaginosis bacteriana por gonococo o por clamidia y no reciben un tratamiento, de un 10 a un 40% de estas pacientes van a eventualmente desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria. Y es muy importante porque cuando el agente aislado es gonococo, de un 35 a un 50% va a tener asociación a otros microorganismos causales de la infección. Respecto a la vaginosis bacteriana, como mencionábamos, esta duplica el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Es muy importante porque de las personas con enfermedad pélvica inflamatoria, al menos 50% tenían o tienen un diagnóstico de vaginosis bacteriana. De acá los agentes que más nos mencionaban era la Trichomonas vaginalis como un parásito y la Gardnerella vaginalis como una bacteria anaerobia facultativa, y muy importante porque la Gardnerella hasta un 55
hasta en un 55% se ha descrito en asociación a la enfermedad pélvica inflamatoria en algunas cortes. Y otros menos frecuentes, al final vamos a hablar de algunos de estos, pero está el micoplasma, ureaplasma y los actinomices también. Sin olvidar otros agentes también relacionados especialmente con procesos gastrointestinales y urinarios, está E. coli, bacteroides, estreptococo, estafilococo, el actinomyces y no podemos dejar de un lado el Amicobacterium tuberculosis también. Entonces, este fue un artículo que se publicó en el 2018 en Clinical Infectious Disease, que lo que hicieron fue realizarle exámenes de clamidia y gonorrea a una población durante un periodo de tiempo. En total, tuvieron 120.000 pacientes que fueron positivas tanto para gonococo como para clamidia, 10.745 pacientes que fueron positivas para clamidia y 653 pacientes que fueron positivas para gonococo. Ellos lo que querían era evaluar, era según el germen aislado, el RR de infección, pues para la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria. Ellos encontraron entonces estos índices, pues, de riesgo relativo para clamidia. Todos fueron estadísticamente significativos. Para clamidia era más bajo de 1,77, para gonococo era de 4,54 y para las dos era cuando estaban las dos positivas, era de 4,29. Y entonces es muy importante entender y clasificar a estas pacientes, porque si bien y lo que más frecuente hablamos es de la enfermedad pélvica inflamatoria, que se relaciona a un cuadro con inicios de síntomas de menos de 30 días y que se relaciona principalmente con los agentes que ya mencionamos previamente, tenemos otros grupos como lo puede ser la enfermedad pélvica inflamatoria subclínica en una paciente que realmente no tiene una clínica clara de estas infecciones y ahí entra nuevamente la clamidia y el gonococo, pero no debemos dejar de un lado la enfermedad pélvica inflamatoria, que son estas pacientes con síntomas crónicos más de 30 días, en los que cobra una especial importancia el Mycobacterium tuberculosis y los actinomyces. De los síntomas pueden ser muy inespecíficos, pueden ir desde dolor en hipogastrio, dolor pélvico leve, aumento del flujo vaginal y sangrado menstrual irregular. Las pacientes pueden ya consultar por una clínica ya de fiebre, dispareunia e incluso síntomas urinarios como una micción dolorosa y polaquiuria. Al examen físico, muy importante la presencia de fiebre y cosas que nos pueden orientar o hacer pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria es el dolor a la palpación de los órganos pélvicos, al examen bimanual, el dolor con la movilización del cuello uterino, la presencia de irritación peritoneal, los leucocitos en los exámenes microscópicos de secreciones vaginales y la evidencia clínica ya de la secreción cervical mucopurulenta. Y es muy importante porque, como vemos, el espectro tanto de síntomas como de signos es muy amplio. Y los autores mencionan de que esto generalmente puede ser un cuadro muy sutil y puede ser difícil de diagnosticarlo. Por ende, entonces, es importante tener un alto índice de sospecha para el diagnóstico de este. Un estudio buscaba entonces y que encontró que un 29% de las pacientes que estaban en consultas por una hemorragia intermenstrual persistente, que se les hacía ecografía, estudios hormonales y todo, al final lo que se les encontraba era infección por Clamidia trachomatis. Y es muy importante el diagnóstico clínico y es el pilar de esta enfermedad, porque se habla que tiene valores predictivos positivos que pueden ir desde un 65, pero pueden ser tan altos hasta de un 90%. De los exámenes y de lo que nos mencionan en general es siempre descartar que no tenga embarazo, estudiar Grammy directos del flujo vaginal, las pruebas de PCR para los agentes mencionados previamente, sin olvidar también los reactantes de fase aguda. Debo indagar por los diagnósticos previos que ha tenido la paciente de vaginosis bacteriana, de cervicitis o de infecciones cervicales previamente confirmadas por gonococo o por clamidia. Y hablando de la clamidia y el gonococo, con la PCR que puede tener sensibilidades tan altas, hasta de un 95%, especificidades hasta del 100%, y aún así, con esas buenas sensibilidades, los autores dicen que una prueba negativa en el contexto de una sospecha de EPI no nos puede descartar la infección, porque puede significar que la paciente sí tiene una infección, pero en el tracto genital superior, que es en donde en el momento yo no le estoy tomando la muestra a la paciente. Quise mencionar y realmente pues ahorita no está como indicado en ninguna de las guías el estudio de la PCR para enfermedades de transmisión sexual,
en el contexto de la enfermedad pélvica inflamatoria, pero sí me parece interesante como un método diagnóstico, uno, por la cantidad de, pues por el tiempo rápido que tenemos de resultado, porque en estas pacientes que buscamos estudios en muestras endocervicales, vaginales, citologías líquidas, podría tener una utilidad y nos incluyen los principales gérmenes que mencionábamos al principio, que era clamidia, gonococo, pero también otros como el micoplasma, el ureaplasma, y vamos a ver más adelante que igual es necesario en estos pacientes descartar otras infecciones. Este fue un estudio que lo que buscaba era describir un estudio observacional que se hizo entre el 2021 y 2022, que buscaba describir el resultado de esta PCR en la población, pues aquí en Medellín. Fueron en total 1.027 pacientes a los que se les hizo la prueba, en total 228 fueron positivos para alguna ETS y nos dividen los resultados en 4 grandes grupos. El total, hombres que tienen sexo con hombres, heterosexuales y mujeres. Digamos que respecto al total, la clamidia estuvo presente en un 34%, la L1 y L3 en un 23% y el gonococo en un 25%. Y ya enfocándonos en las mujeres, de las 272 que se les hizo el examen, un 21% fueron positivas y las más prevalentes fueron la clamidia, el gonococo y el virus herpes simplex 2. Y buscando cómo evaluar qué tal es la sensibilidad, porque igual como veíamos ya tenemos disponibles unas PCRs que son buenas para el diagnóstico tanto de gonococo y de clamidia por separado. Este fue un estudio que se publicó en el 2020 que comparaba el rendimiento de esta PCR, que es la que está acá disponible, comparándolo con el Aniplex y en general para los 11 microorganismos que evalúa esta PCR se encontró que sus sensibilidades eran mayores a un 98-99%, la mayoría era de 100%, también con unas muy buenas especificidades. Y no debemos dejar de un lado en estas pacientes el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que fisiopatológicamente tenemos una inflamación en los órganos, en el tracto genital superior. Sin embargo, esta inflamación se puede extender, puede comprometer la cavidad peritoneal, puede inflamar la cápsula hepática y esta inflamación de la cápsula hepática nos va a llevar a producir adherencias periepáticas y finalmente se va a reflejar en una periepatitis. Es importante tenerlo en cuenta porque clínicamente se sale un poco de lo que uno esperaría al buscar una enfermedad pélvica inflamatoria, se refleja más en un dolor en hipocondrio derecho y esto hace, y como hay elevación en los reactantes de fase aguda, esto hace que se confunda fácilmente con una colecistitis. Y es importante que un 10% de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria pueden cursar con este síndrome. Respecto al diagnóstico, como mencionamos, es fundamentalmente clínico. Sin embargo, las ayudas diagnósticas pueden ayudarnos para descartar complicaciones. La ecografía transvaginal con buenas sensibilidades que van de un 96 a un 99% varía según el hallazgo que se esté encontrando en la ecografía. La tomografía contrastada que también especialmente en cuanto a especificidad puede ser muy buena y la resonancia sin embargo pues es un método que realmente no recomiendan por costos, por tiempo y realmente no aporta más que la tomografía o la ecografía. Y previamente, digamos que cuando no había tanta disponibilidad de ayudas diagnósticas, la laparoscopia era como uno de los métodos que se usaba para poder realizar este diagnóstico. Sin embargo, con la entrada de estas ayudas, realmente la laparoscopia de forma diagnóstica, esta ya realmente no se usa de forma frecuente, con la salvedad de que esta tiene la ventaja que es diagnóstica y puede ser terapéutica, y sugieren realizarla cuando hay una duda del diagnóstico, cuando el paciente está séptico y requiere un control urgente de la fuente de infección o que tiene un absceso tubovárico roto. Y además también en pacientes que tienen una falla al antibiótico inicial o que tienen una colección que no es susceptible de drenaje percutáneo. La biopsia es otra opción que se describe e incluso como vamos a ver ahorita en los diagnósticos de certeza. Sin embargo, pues no debemos olvidar que las biopsias generalmente son demoradas, entonces se habla de la utilidad de esto, especialmente en infecciones crónicas y muchas veces tenemos diagnósticos histológicos, es en el contexto de que se está realizando una biopsia en estudio de otra de otra etiología, de otra sospecha diagnóstica, y el resultado de la biopsia lo que demuestra es que lo que hay es una enfermedad pélvica inflamatoria. Y entonces, ¿cuáles son como los ítems que podemos tener para un diagnóstico de certeza en estas pacientes? Lo primero, como mencionaba previamente, histología que nos hable de que hay la presencia de endomiometritis, de que haya evidencia de trompas engrosadas que tengan líquido y pueda haber o no líquido
libre en la pelvis, la presencia de un complejo tubo que vamos a mencionar más adelante eso, la secreción purulenta cervical o ya quirúrgicamente la presencia de eritema o edema tubárico. Y es también importante que es una entidad de muy difícil diagnóstico, pero que además tiene muchos diagnósticos diferenciales. Desde la parte ginecológico, para mencionar algunos, embarazo ectópico, compromiso del método de planificación de la TET de cobre, ya sea por migración del mismo o porque se expulsó, torsión ovárica, quistes rotos, endometriosis, pero no debemos olvidar que las infecciones urinarias podrían tener alguna clínica muy similar, trastornos gastrointestinales, especialmente apendicitis, y también pues no olvidar la parte psicosomática, trauma, abuso pues asociado a esto. El tratamiento, el pilar y lo que sí hay en común consenso es que debe haber y debe estar fundamentado en cobertura de gonococo, con la salvedad de que ya no se recomienda el uso de quinolonas por regiones en las que hay resistencias hasta de 100% a las fluoroquinolonas en cuanto al gonococo. La clamidia y los anaerobios es más controversial el uso de eso, aunque la mayoría de los estudios están a favor del cubrimiento para anaerobios, fundamentado en que los gérmenes anaerobios pueden producir mayor destrucción tubárica y epitelial y pueden además llevar a vaginosis persistente. Y nuevamente, y muy importante, tener un bajo umbral diagnóstico pues para diagnosticarlo y para iniciar la terapia. Ese fue un estudio revisando, digamos, un poco el tema. La mayoría de los esquemas de antibióticos que se mencionan en el contexto de enfermedad pélvica inflamatoria son de antes del año 2000, 1900, principios de este siglo. Y este fue un ensayo más reciente en el 2020 que tomaron todos esos ensayos clínicos aleatorizados publicados desde 1944 hasta el 2020, fueron en total 39, para un total de 6.894 pacientes. Ellos lo que querían evaluar entonces era realmente listo, tenemos y se sugieren como distintos esquemas antibióticos, cuáles como el que deberíamos usar en estos casos. Ellos que evaluaron: esquema de quinolonas contra cefalosporinas, esquema de metronidazol y sin metronidazol, esquemas combinados de clindamicina más aminoglucósidos, comparándolo con quinolonas, de clindamicina más aminoglucósidos, comparándolo con cefalosporinas, y finalmente de acitromicina, comparándolo con doxiciclina. Pero realmente, al hacer este metaanálisis que fue extenso, ellos realmente encontraron que no hubo ninguna diferencia en cuanto a curación, severidad o efectos adversos para estos esquemas antibióticos descritos, excepto para el grupo de acitromicina, doxiciclina, que sí parecía favorecer el uso de acitromicina en el caso de infecciones pélvicas inflamatorias clasificadas como leves a moderadas. Y buscando cómo resolver la otra pregunta que, digamos, quedaba en duda de si se deberían o no realizar el cubrimiento para los anaerobios con metronidazol. Este fue un ensayo clínico aleatorizado que buscaba comparar eso. En total fueron dos grupos al que los dos recibieron el tratamiento con ceftriaxona, 200 miligramos intramusculares, dosis única, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, y con la diferencia de que 116 pacientes recibieron tratamiento con metronidazol y 117 pacientes sin metronidazol. El desenlace primario para este estudio era la mejoría clínica a los 3 días desde la aleatorización. ¿Qué encontraron ellos? No hubo diferencias significativas en cuanto al desenlace primario, que era la mejoría a los 3 días. Sin embargo, al hacer seguimiento de las pacientes a los 30 días, encontraron que en el grupo de metronidazol hubo al mes menos aislamientos de gérmenes anaerobios de un 8 versus un 21%, menos aislamiento de micoplasma en este grupo de intervención de un 4 versus un 14%, y clínicamente las pacientes tenían menos disconfort pélvico, un 9 versus un 20%. Todas estas diferencias estadísticamente significativas. Y hablando de que los efectos adversos eran similares en en todos estos desenlaces. Es muy importante definir si a la paciente yo le voy a dar un manejo ambulatorio o un manejo intrahospitalario. El manejo ambulatorio es la mayoría de los casos, infecciones leves, moderadas, e intrahospitalario en una paciente que tenga una urgencia quirúrgica, que tenga intolerancia a la vía oral, que tenga fiebre alta, que tenga enfermedad grave, definitivamente
que pase el avión. Enfermedad grave, definitivamente en las gestantes y en el absceso tubovárico. Y quise traer algunos de los esquemas que mencionan. El de la izquierda es el de Mandel, el de la derecha es el que nos recomiendan en la CDC, en el que definitivamente hay un cubrimiento para anaerobios, la CDC empezando con ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol o con una cefalosporina que tenga cubrimiento para estos. Ellos mencionan cefotetán, cefoxitin. Y ya digamos en Mandel entraban y mencionan también la clindamicina más gentamicina y la ampicilina sulbactam más doxiciclina. ¿Y qué nos dice la guía colombiana respecto al manejo antibiótico intravenoso? Esta es del 2013, y ellos lo que mencionan es que los pacientes, la primera opción, si se va a dar un manejo intrahospitalario, debería ser clindamicina más gentamicina, y pues digamos que se debería vigilar especialmente la función renal en estos pacientes y darles cubrimiento con metronidazol. Cuando debo cambiar la terapia a terapia oral, cuando lleva 24 a 48 horas de manejo antibiótico intravenoso, siempre y cuando haya una mejoría clínica y paraclínica, cuando haya una resolución de la fiebre y cuando la paciente ya esté tolerando de forma adecuada la vía oral. Y respecto al manejo ambulatorio, digamos que se ve un mayor consenso en que se debería manejar con las dosis de ceftriaxona, doxiciclina, incluir el metronidazol o definir con las cefalosporinas como cefoxitina, poder dar el tratamiento. Y la guía colombiana, ellos sí incluso, pues fundamentado también en que vemos que hay una evidencia discreta a favor de la acitromicina, ellos sí sugieren que el tratamiento debería ser con ceftriaxona, acitromicina en vez de doxiciclina e incluir el metronidazol también. Otros puntos importantes, como mencionamos previamente, es que ya no se recomienda monoterapia con quinolonas en infecciones por gonococo, teniendo en cuenta pues, las tasas de resistencias altas que se han encontrado con este microorganismo. En las pacientes que se decide un tratamiento ambulatorio, se les debería dar un seguimiento a las 72 horas y si no hay mejoría, se deberían hospitalizar. Y es muy importante siempre cuando se hace un diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, evaluar los contactos sexuales de los últimos 60 días previo al inicio de los síntomas y hacen la consideración de que si la paciente, su última relación sexual fue hace más de 60 días, se vería, independiente de que supere pues este periodo de 2 meses al contacto sexual, igual se le debería evaluar para el diagnóstico de una posible enfermedad de transmisión sexual. Respecto al DIU, habían corrientes que sugerían que siempre que hubiera una EPI se le debería retirar. Sin embargo, se ha encontrado que no es necesario retirarlo, que se debería considerar si no hay una respuesta clínica adecuada de 48 a 72 horas. Estos estudios siendo realizados con la T de cobre, no hay, digamos que, estudios que hayan evaluado cómo le va al DIU ya hormonal. Y se sugiere el retiro, y al evaluar el retiro se encontró que los pacientes que se les retiraba el DIU tenían mayor hospitalización comparado con los que se les dejaba de un 15 versus un 4%. No hubo diferencias en cuanto a recurrencias de la infección, embarazos o la evolución en los paraclínicos. Respecto al absceso tubovárico, es una complicación seria de la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta se puede manifestar como un complejo tubovárico o como la colección de pus ahí en las trompas. Esta va a representar de un 15 a un 35% de todas las enfermedades pélvicas inflamatorias. Es muy importante que un 70% son unilaterales y estas pueden tener una ruptura y es una urgencia quirúrgica en un 15%. Y digamos que siempre que se habla de absceso tubovárico hay la tendencia a pensar en enfermedades de transmisión sexual, pero pacientes, teniendo en cuenta que hay porciones del tracto genital femenino que tienen como una parte intraperitoneal en mujeres sin inicio de vida sexual, pero con apendicitis, diverticulitis, pielonefritis, se habla de cáncer de órganos pélvicos e infecciones crónicas, podrían también cursar con absceso tubovárico. Este fue un estudio, un metaanálisis que evaluaba los artículos desde la creación de las bases de datos hasta junio del 2022. Tomaron estudios de corte transversal, casos sin controles, 29 estudios para un total de 2.890 pacientes. Ellos querían describir los factores de riesgo para la terapia médica con antibiótico en las pacientes con absceso tubovárico, en lo que ellos definieron el fallo en el tratamiento antibiótico en la ausencia de una respuesta después de 24 a 96 horas o que tuvieran un deterioro clínico agudo, ya fuera por sepsis o por ruptura del absceso.
En cuanto a la edad y el tamaño del absceso, la desviación estándar se encontró que definitivamente entre más edad y más tamaño había un mayor riesgo de falla en el tratamiento antibiótico. Pero además la diabetes con un OR de 2.91 y la presencia de fiebre de 2.11 se hablaban de predictores de posible falla en el tratamiento. Otras cosas que se encontró como predictores de falla en el tratamiento fue el uso de dispositivo intrauterino. Recuerden que aquí estamos hablando ya del absceso tubovárico y no de la enfermedad pélvica inflamatoria con un OR de 1.27, pacientes postmenopáusicas con un OR de 2.20 y con un antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria de 1.94, todos estadísticamente significativos, sin haber diferencias en cuanto a que hubiera un compromiso bilateral en que tuvieran una tubectomía previa, tabaquismo o cirugía pélvica. Es muy importante, estos pacientes se deben hospitalizar, generalmente los aislamientos van a ser polimicrobianos, aquí sí o sí se debe incluir el cubrimiento para gérmenes anaerobios, se menciona que de un 25 a un 30% van eventualmente a requerir un drenaje quirúrgico, pero especialmente entonces nos mencionan que cuando el absceso es de un 4 a 6 centímetros, un 85% les puede ir con la terapia, les puede ir muy bien con la terapia médica solamente, mientras que cuando el diámetro es mayor de 10 centímetros, esta puede responder a la terapia en un 40%. ¿A quién debería llevar a cirugía? En la no respuesta, en la sospecha de drenaje o ruptura, y nos sugieren entonces en abscesos mayores de 8 centímetros, compromiso bilateral, que tengan leucocitosis importante, elevación de reactantes de fase aguda considerable. Debo descartar sepsis, tomar hemocultivos, manejar con lactato, con líquidos endovenosos y guiar las metas si la paciente está con sepsis, y si definitivamente está roto, la debo llevar a cirugía. Respecto al antibiótico, hay distintos esquemas que se mencionan en el tratamiento, como veíamos previamente: ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol, cefotetán con doxiciclina, cefoxitin también con doxiciclina, clindagenta y ampicilva con doxiciclina. Pero realmente no hay evidencia actualmente para concluir que se debería dar un manejo con una terapia sobre otra. Se debe tener y buscar pues que los antibióticos que voy a usar tengan la capacidad de penetrar la cavidad del absceso. Digamos que clindagenta, que es uno de los que más se menciona, su efectividad puede incluso ser hasta de un 68%, con cura hasta el 47%, pues que sí nos hace cuestionar si es la mejor alternativa o la que uno debería usar de rutina en los pacientes. Es muy importante respecto a la cirugía, que a veces hay como un afán de llevar a las pacientes a cirugía, pero este es un tejido que está necrótico, frágil, inflamado, predispone a colapso tisular, mayor hemorragia, más complicaciones, puede haber edema tanto de los tejidos como del peritoneo, puede ser difícil visualizar bien las estructuras, puede haber intestino que puede estar muy adherido y puede ser una cirugía que es técnicamente difícil. Por eso nos sugieren que de verdad seamos como estrictos en definir a quién sí y a quién no el manejo quirúrgico. Y también con opciones, digamos, que están disponibles también en caso de que haya la posibilidad de drenaje, que son ya pues las guiadas por radiología intervencionista con tasas de éxito de un 77 y un 100%. El abordaje va a ser transvaginal o abdominal según el sitio de la colección, pues con la ventaja que es mínimamente invasivo, se hospitalizan menos y hay menos riesgos quirúrgicos y de anestesia. Respecto al DIU, cuando estamos en absceso tubovárico, sí se sugiere que se debería retirar, que dejar el absceso tubovárico puede predisponer a la presencia de múltiples abscesos, de mayor tejido de granulación y mayor fibrosis. Respecto a las complicaciones en general de la enfermedad pélvica inflamatoria y el absceso tubovárico, la primera es la esterilidad. Con un solo episodio de EPI puede haber esterilidad en un 13%, con 2 episodios de un 25 hasta un 35%, pero las pacientes con 3 o más episodios pueden tener esterilidad hasta un 75%. Y cuando la paciente, el diagnóstico que tuvo fue absceso tubovárico, solo va a lograr la gestación de un 7 o un 14%. Pueden tener 7 veces más riesgo de embarazo ectópico, pueden tener 29% dolor pélvico crónico, y quiero aquí recordar que dolor pélvico crónico no es igual a enfermedad pélvica inflamatoria crónica, que eran los agentes que mencionábamos al principio, la dispareunia e hidrosalpinx.
Y también nos sugieren que en las pacientes que le hacemos un diagnóstico de EPI, sí o sí les deberíamos descartar VIH, sífilis y ya según el esquema de vacunación y la clínica, buscar hepatitis C, virus de herpes y virus de papiloma humano. Quise traer como unas cosas muy puntuales de otros temas adicionales. El primero era la actinomicosis pélvica. Esta realmente es infrecuente, está causada por el grupo de actinomices, son anaerobios gram positivos, son infecciones bacterianas muy supurativas que van histológicamente a tener inflamación crónica granulomatosa. Principalmente en un 60% las asociamos a infecciones odontogénicas con compromiso cérvico-facial y en mucha menor medida puede haber este compromiso pélvico. La clínica realmente, como mencionamos, es una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, fácilmente se confunde con malignidad y con tuberculosis, son pacientes que tienen mucha fibrosis, muchos abscesos, estas sí se ha encontrado que el DIU se asocia a mayor riesgo de actinomices, puede ser también por diseminación contigua, y estas pacientes pueden presentar estas masas pélvicas fibrosas, que son como un pseudotumor, o pelvis congelada sellada, también se le llama así. Por eso muchas veces el diagnóstico de este se hace en el contexto de un estudio de una masa que se evidencia en alguna ayuda diagnóstica, y la sorpresa pues en la histología es que lo que el paciente tenía era actinomices. Menos frecuente puede producir vaginosis bacteriana y tumores, y pues lo que mencionaba que es difícil de diagnosticar. El tratamiento generalmente es con betalactámicos, especialmente la penicilina. Y quise mencionar también la tuberculosis genital, ya que esta era mencionada en el contexto de la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta es infrecuente, es una causa importante de morbilidad y de infertilidad en los pacientes en donde hay una alta prevalencia de tuberculosis. El diagnóstico generalmente se realiza es en el contexto de estudios diagnósticos para una paciente con infertilidad. Eh, ¿Cómo llega la tuberculosis al tracto genital? Principalmente diseminación hematógena, linfática o por contigüidad de órganos abdominales, aunque sí se ha mencionado algunos datos de infección primaria en el contexto de relación sexual en pacientes que tuvieran TB genitourinaria confirmada. La clínica, su compromiso es principalmente de las trompas en un 90 a un 100%, que puede ir de salpingitis, hidrosalpinx, piosalpinx, la presencia de masa, adhesiones u obstrucción tubárica, por eso es que tienen infertilidad. El endometrio en menor medida, de un 50 a un 80%, ellos hacen esas adhesiones en el útero y hacen el síndrome de Asherman, ovarios de un 20 a un 30%, el cervix de un 5 a un 15%, y en menor medida la vagina o vulva de un 1 a un 2%. Los síntomas van a variar si es premenopáusica, posmenopáusica, pero realmente son muy inespecíficos. Se asocian esa infertilidad en las premenopáusicas a alteraciones en la menstruación, y a las posmenopáusicas con sangrado posmenopáusico. Pueden tener dolor abdominal, dispareunia, sangrado postcoital, pero realmente, como les menciono, son síntomas muy inespecíficos. Y al examen físico sí pueden tener dolor a la movilización de anexos, el dolor con la palpación del cervix, pero volvemos a que realmente uno pensaría con este examen físico en una EPI aguda. El diagnóstico inicialmente se hace pues por imágenes, se encuentra alguna alteración en la histerosalpingografía, en las ecografías, la paroscopia, histeroscopia o histología que se había realizado por alguna otra causa. Se realizan estudios microbiológicos e histológicos de esas zonas comprometidas, que por la ubicación de esto generalmente son biopsias que requieren como llegar de forma quirúrgica, y la sensibilidad para estas muestras realmente es baja, en la que a lo que mejor le va es a la histología, y se menciona la PCR en biopsia endometrial con sensibilidades que pueden ir desde un 42 a un 95%, pero incluso procesando la PCR en sangrado menstrual ha tenido sensibilidades hasta de 72-90%. El tratamiento está en 6 meses. Hay estudios que han comparado, este fue uno en India, 175 mujeres que buscaron comparar si había diferencias entre dar un tratamiento entre 6 y 9 meses en cuanto a curación y recurrencia, pero ellos no encontraron ninguna diferencia en cuanto al tratamiento de la tuberculosis genital. Y mis conclusiones es entonces: lo primero es recordar que es una enfermedad que es prevalente y que es polimicrobiana, que debemos tener un bajo umbral diagnóstico para
sospechar y para tratar esto. Se debe identificar e impactar en los factores de riesgo, se deben descartar otras posibles enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que absceso no es igual a cirugía, definir a quién sí y a quién no. Y también no olvidar que dolor pélvico crónico, que es una complicación de la EPI, es distinto, no es igual a la EPI crónica, que es una infección, como vimos, o por actinomices o por tuberculosis principalmente. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, muy bien, hermano. Profe, Es un escenario, yo creo que muchas veces subestimado y donde poca atención se le ha prestado. Y yo creo que inclusive hasta, pues, ya cuando lo ven de alguna manera, más allá pues, de cómo mucha gente, pues, no le prestamos mucha atención como a esto. Y pues, como que hay diferentes manifestaciones, una metodología como puede variar. Desde el punto de vista de diagnóstico también se ha avanzado bastante. Cuando nos mostrabas las guías nacionales frente a esto, son de hace bastante tiempo. Entonces, digamos que el premio general es que queda uno como con esa desazón. Pero pues también hemos visto que se ha empezado a definir un poco más la tecnología y las alternativas de manejo. La importancia es como que no tenemos como que, nosotros los psicólogos, y listo, hasta luego, lo veamos como un problema integral de la industria que puede tener de manera pues, con una carga importante de movilidad, luego importantes desde el punto de vista de fertilidad y estética. gracias, profe. No, no sé si el profe Cristian, profe Juan David, profe Clara, ¿alguno tiene algún comentario o hay alguna Santi, pregunta? me disculpan que es que voy manejando. Santi, ve, pues te felicito por la revisión que hiciste. Escuché pues a Dani el comentario, muchas gracias. Sin embargo, pues me parece que hubiera sido muy chévere que los ginecólogos estuviesen presentes, ¿cierto? Si bien es cierto, es un tema que pues lo vemos frecuentemente en pisos, ¿sí? Es un tema que muchas veces, mira que los pacientes consultan, como tú dijiste, una infección, como si fuera una infección urinaria, ¿cierto? Entonces, interconsulta medicina interna. Y la sensación que me da a mí es que es un tema de poco agrado para la ginecología. Entonces, es como si fuera una enfermedad como huérfana de doliente, ¿cierto? Es la sensación que a mí me da y finalmente, pues es importante que nosotros estemos enterados de esto porque casi siempre es medicina interna quien se queda con el paciente. Pero sí me hubiera parecido como muy chévere el concepto como de la práctica diaria de ginecología. Y muchas gracias. Gracias, profe. Listo, no creo que no hay más comentarios. Entonces, muchas gracias